Pues adelante. De acuerdo, pues nada, muchas gracias, Julio. Y buenos días, buenas tardes a todos los y todas que estáis aquí en esta sesión de hoy. Uno de los objetivos de la llamada de esta sesión es el poder conocer con detalle algunos aspectos relativos a la propia organización de lo que es la inteligencia artificial aplicada a las organizaciones. Para eso lo que nosotros vamos a tratar hoy, somos una organización, para aquellos que no nos conozcáis, que desde hace 30 años está realizando capacitación y formación en tecnologías de la información, que realiza formación y teleformación online desde hace 20 años y también que promueve y ofrece diferentes servicios en colaboración con expertos y con compañías que colaboran con nosotros en distintas áreas. En concreto, en este caso, me gustaría dar la bienvenida expresamente a todos los amigos de México que están actualmente dentro de esta sesión, debido a que recientemente hemos llegado a un acuerdo marco estratégico para que Executrain en México, situado en Guadalajara, nos represente y podamos colaborar en todas estas actividades de formación y certificación de fabricantes y principalmente en actividades que tienen que ver con tecnologías de Microsoft. Por este modelo, esta sesión participan tanto alumnos, clientes, contactos nuestros de aquí de España, como contactos y personas que están en México principalmente. El objetivo de estas sesiones, nosotros realizamos webinars o eventos online de forma periódica. No es algo excepcional el hecho de que nuestra organización, de forma completamente gratuita, quiere difundir, quiere potenciar el uso de las tecnologías, principalmente las de Microsoft, ya que nosotros somos partners, somos Gold Partner Microsoft, somos partner certificado de Microsoft desde hace varios años, el año 96, empezamos por primera vez con la certificación y actualmente estamos en diferentes proyectos formativos para tanto individuos como para grandes organizaciones, pasando por entidades de todo tipo, pequeñas y medianas, siempre en el entorno de Microsoft. Por ello, realizamos formación, como ya hemos venido realizando anteriormente. Aquellos de México ya probablemente han conocido una que hicimos el mes pasado específicamente de seguridad, aunque también realizamos temas que tienen que ver con tecnologías orientadas a Microsoft, todo lo que tiene que ver en el mundo de Microsoft Work o también Microsoft 365 o Dynamics 365. En este caso, hoy vamos en compañía de nuestro responsable de área técnica de los proyectos de inteligencia artificial, Julio García, y yo mismo, pues vamos a tratar primero de una visión más global, más de cuál es la propuesta de Microsoft en inteligencia artificial y cuál es la metodología o cómo, según nuestro punto de vista, se puede ir aplicando estas nuevas tecnologías en las organizaciones. Para ello, yo voy a hablar... se oye un eco. Vamos a ver si quitamos el sonido de alguien, que se oye con eco. Estoy revisando y en principio están todos quitados, salvo que vaya entrando alguien. Ahora Ricardo ha sido uno de los accesibles. Vale, quitado. Entonces, desde el punto de vista de actividades, a la hora de visualizar la inteligencia artificial como tal, desde el punto de vista de Microsoft hay una serie de servicios, una serie de categorías, un conjunto de soluciones, un conjunto de opciones que primero hay que analizar no solo como qué es lo que ofrece Microsoft, sino, por supuesto, es lo que necesita una organización en donde quiere potenciar y mejorar sus servicios o su propuesta y, en base a eso, analizando los diferentes servicios que actualmente tiene la inteligencia artificial a través de Microsoft con los servicios cognitivos, avanzar, decidir cuáles son los servicios principales
y cuál sería la estrategia que tendría que realizarse. Posteriormente, mi compañero Julio García va a hablar de casos específicos ya implantados, algún ejemplo con los servicios cognitivos que tiene que ver con temas de lenguaje y otra serie de elementos. Este seminario va dirigido a personas que inicialmente no tienen que ser principalmente profesionales que ya estén certificados, es decir, todos aquellos que hayan obtenido, por ejemplo, una certificación de inteligencia artificial de nivel asociado, pues prácticamente todos los conceptos que vamos a tratar aquí los va a conocer, sino principalmente aquellas organizaciones, entidades y técnicos que quieren conocer qué opciones tiene la inteligencia artificial para poder potenciar su negocio o también para poder potenciar los servicios como técnicos o partners de Microsoft, o en su caso, cómo poder crear una nueva carrera. La inteligencia artificial, a pesar de que lleva muchos años ya en el mundo tecnológico, en el momento que la tecnología cloud ha explotado, ha hecho que se convierta en una opción profesional muy atractiva, que se esperan unos crecimientos importantes y que las grandes organizaciones están invirtiendo para poder mejorar sus servicios. Y de ahí que nosotros tengamos que visualizar cuáles serían aquellos elementos principales en los cuales nos iríamos a trabajar. Lo primero que tenemos que ver es cómo nosotros podemos incluir la inteligencia artificial en las organizaciones, o cómo las organizaciones van a abrazar la inteligencia artificial. Cuando nosotros hablamos de recursos, de inversiones, de procesos, tenemos que conocer primero lo que la inteligencia artificial nos puede ofrecer, pero siempre y cuando se adecue a lo que las organizaciones necesitan. Si nosotros no tenemos, por ejemplo, una metodología o una estrategia, o dentro de una organización, cuando nosotros vamos a ofrecer servicios, no disponemos de esa información, puede ser que un determinado servicio de inteligencia artificial sea muy atractivo, pero que lamentablemente no ofrezca valor a la organización y se puedan establecer inversiones y trabajos para la implantación de este servicio y luego al final esto no genere ningún impacto. Por tanto, es muy importante conocer los principales objetivos de la organización, cuáles son los indicadores de rendimiento que va a tener esa organización y cuáles son las debilidades, amenazas, fortalezas que puedan y las oportunidades que una organización tenga para conocer, por ejemplo, qué tipo de servicio nos puede interesar. Por ejemplo, si nosotros estamos en una organización que queremos mejorar las estadísticas de los participantes en determinados eventos. Nosotros, por ejemplo, la inteligencia artificial que se aplica a entidades deportivas, pues un sistema que permita mejorar la gestión del acceso de los posibles espectadores a un evento a través de sistemas de reconocimiento facial, donde no tenga incluso el propio participante ni que mostrar su abono ni su etiqueta, que entre directamente, simplemente porque es reconocido la persona y no tiene que esperar colas, facilitándole el servicio. O aquel sistema que le permita contabilizar los participantes de aforo en un determinado evento deportivo o un determinado evento público. Ese tipo de proyectos son los que realmente nosotros tenemos que evaluar. Tenemos que evaluar dónde vamos a poder generar valor. Lo que no podemos hacer es visualizar todos los aspectos que la inteligencia artificial puede aportar a las organizaciones. Tampoco quizás podemos ser especialistas en todos los servicios que generan, porque cada uno tiene una parte de conocimiento específico de negocio y por otra parte tiene otra parte tecnológica. Y lo que es muy importante es intentar que con una inversión reducida y con un esfuerzo reducido podamos obtener resultados. Una vez que ya tenemos claro qué tipo de proyectos, tenemos que ver en dónde esos objetivos vamos a conseguir que se unan con la propuesta de Microsoft. Microsoft desde hace varios años está apostando fuertemente en soluciones de inteligencia artificial a través de sus servicios cognitivos. Estos servicios lo que permiten es acercar al técnico, acercar a las organizaciones y a los técnicos estas tecnologías, ahorrando en una primera fase el tener que realizar
proyectos previos, programaciones previas, trabajos previos, a través de los diferentes servicios cognitivos que son más sencillos, en una primera fase más fáciles de utilizar, sin necesidad de tener que realizar inversiones cuantiosas en desarrollos, en aplicaciones, en proyectos de Machine Learning, en proyectos previos. Existen, inicialmente bajo Microsoft, actualmente 5 categorías. La inteligencia artificial es algo vivo y sobre todo en la nube, colgado en la nube, va cambiando constantemente, cambiando, ampliando los servicios, adaptando los servicios, mejorando los servicios y en ocasiones algunos servicios que están de prueba dejan de estar útiles porque o bien hay mejores nuevos servicios que sustituyen los que ya estaban o bien ese tipo de servicios se ha demostrado que no tiene un recorrido para la organización, es decir, que no aporta valor. Son 5 los pilares básicos, las 5 categorías o las 5 áreas. Son 5 áreas en las que se habla de visión, tiene que ver con todo lo que tiene que tecnologías para control y análisis de diferentes temas de imágenes, vídeos, gestión de voz, gestión de idioma o idioma, que en ese sentido no es únicamente circunscrito a la traducción del idioma, sino todo lo que tiene que ver con el lenguaje, desde comprensión del lenguaje hasta uso de QANAS. Precisamente hoy vamos a ver con detalle esa propuesta, esa solución. Seguimos con opciones de decisión que nos permitan mejorar o que permitan, sobre todo decisiones, es optimización y tratamiento de datos. La idea es que a través de algoritmos y inteligencia artificial podamos optimizar los datos, que podamos hacer un control en base a secuencias temporales de análisis de datos y que este control nos permita optimizar los datos para tomar decisiones de una forma más adecuada o generar procesos que se produzcan debido a esas decisiones de una manera más adecuada. Por último, y última categoría, pero no menos importante, tiene que ver con las actividades de búsqueda. Es decir, cómo nosotros vamos a poder utilizar pues, buscadores, tecnologías que ya está utilizando Microsoft como potentes buscadores y que precisamente se basan en el buscador que tiene Microsoft, Bing. Si hay algún comentario o algún tema que estéis interesados en tratar o comentar, por favor, pues decírnoslo a través del chat. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora mismo cuáles son las distintas utilidades que tiene estas opciones, estas categorías. Las categorías en sí luego se basan en APIs, en soluciones muy específicas que nos van a facilitar en cada proyecto pues unos objetivos. Unos objetivos que nos van a permitir también entrar en el entorno. Por ejemplo, cuando vemos del área de visión, pues aquí tenemos la visión a través de computadora. Esto lo que hace es detección de cara, detección de, por ejemplo, pues casos como lo hemos visto, recuento de personas, elementos que tengan que ver con lo que la visión que podemos realizar de una manera digital a través del sistema. Otro de los aspectos es un nivel superior a lo que tiene que ver con el reconocimiento, por ejemplo, de imágenes o computer vision, que ya sería un sistema de servicio personalizado de computer vision para poder generar etiquetas, asignar atributos y a través de esos elementos coordinar procesos de aprendizaje, machine learning, a través del diseño con algoritmos específicos que nos permitan definir tendencias y generar predicciones. Como muchas veces tenemos y muchas personas se acercan a la inteligencia artificial precisamente para ser capaces de no solamente tomar decisiones de datos reales pasados y actuales, sino sobre todo también ser capaces de poder predecir de alguna manera el futuro a través de estas predicciones con la inteligencia artificial. Otro aspecto de visión, pues estamos hablando de específicamente gestión de caras. Aspectos que tienen que ver con la visión, pues lo que un ser humano podría realizar a través de visión, por ejemplo, en el caso de formularios. Formularios, por ejemplo, uno de los que había antes
un servicio cognitivo que ha sido eliminado, es el que reconocía lo que se denomina Ink Recognizer o reconocimiento de escritura a mano. Este servicio Microsoft lo ha discontinuado y donde se aumenta y se produce mayor trabajo precisamente es en formularios papel con datos, y no solamente realiza el análisis, el escaneo y esa copia de datos, sino que al mismo tipo de servicio lo que permite es coordinar o asignar los datos que aparecen con la tabla en base a tabla fila para generar datos dinámicos, hojas dinámicas que puedan ser integradas en sistemas de Business Intelligence para toma de decisiones. Además, no solamente se puede realizar en el servicio de la categoría visión, gestión de caras, sino vídeos, es decir, imágenes dinámicas que vayan obteniendo información. Nuestro sistema puede reconocer diferentes situaciones en vídeos que vaya obteniendo información, etiquetándolas y ampliando para toma de decisiones. Hasta ahora, pues todos estos servicios pueden o no ser interesantes para vosotros, pueden o no aplicarse para las organizaciones. Por eso hablaba antes de que es muy importante conocer los objetivos de la entidad. Si nosotros somos una empresa que a lo mejor queremos mejorar la atención de nuestros clientes y tenemos pues un conjunto de servicios o un centro de llamadas, pues este tipo de categoría que tiene que ver con voz puede ser una de las que nos puede interesar investigar y ir utilizando. A lo mejor, por el contrario, estamos en una entidad que sea una administración o que una entidad que gestiona o un departamento de una organización que gestiona muchos formularios, y lo que nos puede interesar es no solamente por ahorro de recursos y automatización de procesos, sino también para mejorar la fidelidad y la fiabilidad de los datos, utilizar servicios como el que hemos comentado antes de reconocimiento de formularios. Voz, lo que hablamos es reconocimiento de voz, por ejemplo, alguien que pueda comunicarse con la máquina, un usuario que quiere hablar con un asesor virtual, pues hasta ahora o tradicionalmente se ha establecido a través de los chats, a través de teclado. Actualmente vamos a tener la posibilidad, si integramos este tipo de servicio cognitivo de Azure, de poder tratar esa información y poder responder al propio usuario, incluso si quisiéramos con la propia voz, con el propio tono de voz de quien se acerca, o como suele suceder en algunos casos ya implementados, con determinados tonos de voz que son de personas conocidas. La última parte es el sistema de traducción de voz, que de manera prácticamente simultánea permite comunicarnos en distintos lenguajes, y franqueando la barrera del lenguaje como sistema de comunicación. Otra categoría que tiene, y aquí vamos a incidir hoy, y Julio va a comentar con más detalle, es la que se denomina idioma. La categoría de idioma no solamente habla del traductor, sino también habla de lo que significa el tratamiento. Si empezamos desde el final al principio, como podemos hablar, vemos temas de lector inmersivo, es decir, ayudar a los que están aprendiendo con nuevos métodos que le faciliten la comprensión de los conceptos que se están tratando a través de elementos de mejora de lectura, de comentarios o aspectos específicos que Machine Learning puede ir dando con respecto a otros usuarios que ya han visto ese tipo de elementos y van integrándolo. Por supuesto, el traductor, que muchos de vosotros ya seguro que habéis utilizado, bien con las tecnologías de Microsoft o con otros fabricantes. Nosotros nos centramos en Microsoft, pero obviamente este tipo de inversiones también las están realizando otros fabricantes que de alguna manera son plenamente conscientes de que a través de la nube y a través del cloud computing acercamos y democratizamos este tipo de tecnologías que antes, debido precisamente a la dificultad de acceso, pues tenían unos costes que eran inasumibles por cualquier usuario que no fuera una gran entidad o una gran organización. Dentro del idioma también realizamos temas de Text Analytics. Esto pues
ahora está bastante de moda, el conocer, controlar, analizar qué es lo que se dice en los distintos elementos, en redes sociales, y también pues, poder conocer estados de opinión, estados de sentimiento, que nos permitan, pues, como empresa o como entidad, saber, por ejemplo, si nuestra marca o si un nuevo producto que lanzamos, un nuevo servicio que hemos ofrecido, pues tiene aceptación o por el contrario, en lugar de eso, pues genera rechazo. Ahora, y terminamos precisamente con los ejemplos que vamos a ver hoy, que tiene que ver con casos de organizaciones, que son las más comunes, que quieren mejorar la información a sus clientes, que quieren mejorar también la información internamente, es decir, que quieren ofrecer, interactuar de manera permanente con todos sus miembros, de forma que puedan compartir sistemas, trabajos, procedimientos, acciones, novedades, a través de el Q&A Maker, que genera de una manera inteligente pues respuestas a situaciones comunes que se puedan realizar, o a través del sistema de comprensión del lenguaje natural LUIS, que es el que utiliza Microsoft para poder trabajar en este concepto. Siguiendo con los distintos casos, vamos a pasar a otro que tiene que ver con la categoría de decisión, y aquí lo que permite, y hemos hablado precisamente, es la de mejorar precisamente la toma de decisiones a través de la aplicación de sistemas de inteligencia artificial, analizando los datos, detectando, por ejemplo, anomalías en los datos, en series que a lo mejor pueden generar debido a algún mal funcionamiento o a que los orígenes de datos pues, no son los correctos. Aquí también aparece una herramienta nueva que es el medidor, el asesor de datos, de medida, que se basan también precisamente en el análisis y la optimización de datos en base a los históricos, el aprendizaje de máquina, y la mejora de la experiencia de usuario, que está realizando, por ejemplo, diferentes tipos de actividades dentro de PM webs o de usuarios genéricos en nuestros propios entornos virtuales. Para finalizar, ya con este tipo de categorías, como estamos viendo, pues son muchas las posibilidades en las cuales podemos entrar, cada una de las cuales, si fuéramos a verlo, pues nos llevaría muy probablemente más de 5 o 6 horas verlo con un cierto detalle. Es decir, realmente hay un enorme conjunto, y si queremos ver casos prácticos, ejemplos, por ejemplo, es muy importante tener una visión global que nos vaya a permitir trabajar, por ejemplo, pues decidir si a nosotros nos interesa utilizar este tema de buscadores. Normalmente los temas de búsqueda suelen utilizarse bastante en entidades que tienen que ver con información, con mass media, con organizaciones, departamentos de marketing, noticias, todo lo que tiene que ver con análisis, porque hace búsquedas de noticias, búsqueda de vídeos, búsqueda de sitios web. Al final tiene una cierta similitud con lo que es un buscador puro, los servicios que genera ese buscador, pero con una mayor profundidad y con una somos nosotros quien lo podemos gestionar. Es como si fuéramos los propietarios del propio buscador, que nos va a permitir ofrecer también información. Vamos a obtener datos de entidades relacionadas con las búsquedas inteligentes a través de la API de entidades relacionadas, o trabajar y gestionar y obtener información sobre imágenes o sentimientos que podamos obtener dentro de esos datos. Por otra parte, vamos a ser capaces, a través de búsqueda con Bing, de mejorar también y ofrecer a nuestros usuarios ventajas como correcciones gramaticales. En esto, al final, lo que nos encontramos es con esta familia en las que todas las opciones de inteligencia artificial que Microsoft tiene, que varían y mejoran diariamente, ya que Microsoft es consciente de la importancia de estas tecnologías y del valor que pueden generar. En esta sesión, de haber visto todas estas opciones, pues que luego os vamos a explicar con más detalle cómo funciona, un caso práctico, este tipo de elementos. Nos vamos a centrar en la categoría de idioma y, en concreto, lo que tiene que ver con bots, lo que tiene que ver con lo que hemos visto previamente de LUIS, comprensión del lenguaje, y también Q&A Maker. Ahora ya no sé si no tenéis ninguna pregunta, pues voy a doy paso a mi compañero Julio García,
que va a ser quien nos va a explicar la siguiente parte de la sesión, y yo pues intentaré terminar con un par de diapositivas informativas para que os explique también cuál va a ser nuestro próximo seminario después de que Julio nos comente esto. Muchas gracias. Hasta luego. A ti, Javier. Muchas gracias. Bueno, pues como bien has introducido, Javier, en una introducción a la inteligencia artificial, el interés que tiene para nosotros los bots, pues yo voy a daros un acceso un poco más práctico a el entorno de los servicios cognitivos y lo que nosotros podemos ver dentro de Azure. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero voy a compartir mi pantalla para que lo tengáis a mano. En mi caso, en vez de pasarme en unas transparencias, lo primero que os voy a mostrar es aquí una de las páginas más importantes. Además, lo voy a poner aquí también en el chat de la reunión que tenemos hoy nosotros, para que tengáis la URL. Lo primero, lo que son los servicios cognitivos. Javier os ha estado indicando acerca de los servicios cognitivos que nosotros podemos encontrar en Azure. ¿Por qué son tan importantes los servicios cognitivos? Porque nos permiten, dame un segundito que creo que oigo algo por aquí de fondo. Por aquí tengo a Luis, que estaba sin silenciar. Como decía, los servicios cognitivos es muy importante porque son los elementos que aplican esa inteligencia artificial a nuestras aplicaciones. Por tanto, por eso os he puesto aquí en el enlace en el chat de la reunión para que tengáis a mano y podáis ir echándole un vistazo a esta web. En ella, si bajamos un poco, os muestra unas opciones más avanzadas de lo que os ha estado comentando Javier, que nos es útil para nuestros elementos de inteligencia artificial. ¿Por qué? Vamos a enlazar todos los conceptos. Yo voy a ponerme en un caso más práctico. Nosotros necesitamos utilizar estas herramientas que están en la nube. ¿Para qué? Para no tenerlo que hacer todo nosotros de manera manual. La inteligencia artificial ya sabemos que son una serie de matemáticas, una serie de automatismos aplicados a unas aplicaciones que hacen algo por nosotros. Por ejemplo, como os han estado indicando, detectar imágenes, detectar idiomas, detectar lo que sea. Imaginaos que necesitamos una aplicación que la tengamos que desarrollar desde cero. Sería muy tedioso y económicamente no sería factible realizarlo. Por ello, aquí se hace una introducción a los distintos servicios cognitivos, que no voy a entrar en mucho detalle, pero que ya nos ofrece Microsoft. ¿Nos ofrece cómo? Pues con distintos niveles de uso, de pago, digámoslo así, y según nos interese, pues los iremos adaptando a nuestras aplicaciones para que utilicen estos servicios cognitivos. Por tanto, ¿cuál va a ser la aplicación principal que va a utilizar estos elementos? Nuestro bot. Nuestro bot va a ser este elemento de tipo chat que encontramos en muchas páginas. Fijaos que incluso la de Microsoft la tenemos aquí abajo, ¿veis? Abajo a la derecha. Yo puedo pulsar y aquí se pone en marcha un chat emergente de Microsoft que seguramente a nivel interno llama a una serie de servicios cognitivos. Esta es la idea que nosotros hagamos en nuestras propias páginas web o en no solamente en nuestras páginas web, sino en nuestras aplicaciones que permiten interactuar con distintos usuarios. Claro, ¿qué tendremos que hacer? Tendremos que hacer una aplicación, lo que nosotros denominamos un bot, un chatbot. Y ese bot, ¿cómo controlaremos la inteligencia? ¿Cómo interactuar con el usuario? Pues al final el bot llevará como una base esencial de pregunta-respuesta con los distintos usuarios, pero para saber cómo de inteligente, cómo es lo que tiene que responder ese bot, pues ahí lo que haremos es uso de estos servicios cognitivos. Hoy nos vamos a centrar en el segundo listado, este de aquí, el que aparece como lenguaje. Entonces, el servicio cognitivo de lenguaje, bueno, los servicios cognitivos de lenguaje, no solo hay uno de ellos, pues hay muchos de ellos que podríamos utilizar. Aquí, por ejemplo, hoy vamos a destacar el Quiz and Answer Maker y el Language Understanding, es decir, el lenguaje de usuarios. Voy a hacerlo por última vez, lo de silenciar a todos los participantes y así no hay problema de que haya algunos de que estén hablando y se oiga el sonido de fondo. Y ya a partir de ahora no vamos a dar acceso a más asistentes a esta sesión de hoy. Ya se ha quedado cerrado el acceso a los asistentes. Pues como decía, hoy vamos a centrarnos en estos dos centrales, el Language Understanding y el Quiz and Answer Maker. ¿Por qué? Porque nos parecen de los más interesantes a la hora de interactuar. En algunas ocasiones pueden tener un límite que se asemejen uno al otro, pero ahora veremos las diferencias entre ambos y cuándo pueden ser útiles utilizar uno, utilizar el otro o incluso
lo ideal sería utilizar los dos. ¿De acuerdo? Comentar del resto, de decisión, lenguaje, bot, visión, búsqueda. Por ejemplo, vamos a entrar en el apartado de búsqueda y veréis que ya hay unos avisos un poquito especiales. En vez de indicarnos los servicios cognitivos que tradicionalmente eran de búsquedas, estos se están modificando. Si ahora empezáis a utilizar estos servicios cognitivos, se están sacando aquí de este listado. Se están poniendo como digámoslo así, unas aplicaciones independientes a los servicios cognitivos. Hasta ahora los tratábamos como el resto. Teníamos unos para utilizar búsquedas internas en bases de datos, búsquedas en distintos elementos, pues eso sí que lo utilizábamos como un servicio cognitivo. Así que, volviendo al lenguaje, nos vamos a centrar en Language Understanding y en Quiz and Answer Maker. Como son dos servicios cognitivos, es decir, dos aplicaciones con inteligencia artificial que hacen algo, desarrolladas por Azure, no tengo más remedio que irme a Azure. Todos, para empezar a trabajar con esta, vamos a irnos a la home, con estos elementos, pues tenéis que tener una cuenta con una suscripción activa de Azure. Si no, no es posible trabajar con ellos. Entonces, ¿cómo empezamos a interactuar? Pues como siempre en Azure, debemos crear un grupo de recursos y crear distintos elementos dentro de ese grupo de recursos. Aquí, en esta sesión de hoy, no se trata de aprender a utilizar Azure, sino simplemente que ver un poquito el formato que tendría cuando ya estemos trabajando con ello. Tenemos otras sesiones que son totalmente distintas. Entonces, fijaos, yo tengo aquí un dashboard personalizado donde tengo centralizados exclusivamente algunos de los elementos de los que tengo en un interactivo con los usuarios, servicios cognitivos asociados. Fijaos, en este grupo de recursos de Azure tengo algunos elementos que interactúan entre sí. El principal, ¿cuál es? El que aparece aquí en primer lugar. Veis que es un Web App Bot, una aplicación especial de preguntas-respuestas para ponerlo, por ejemplo, en nuestro sitio web. ¿Y esto qué utiliza? Pues, por ejemplo, vemos por aquí que utiliza un App Service, es decir, una aplicación, por ejemplo, que yo he desarrollado en C#, que he desarrollado en JavaScript, que he desarrollado en algunos de los lenguajes que admiten las aplicaciones web de Azure. Por tanto, estas dos, botnum400, botnum400, vemos que son dos elementos que van de la mano. Luego hay algunos otros que no vamos a entrar en ellos, como el App Service Plan, que tenemos por aquí, otro App Service Plan diferente, el Application Insights, distintos elementos que se van cuando nosotros creamos nuestras aplicaciones o nuestros bots. Y aquí, los que nos parecen interesantes, fijaos que hay uno especial que se llama Cognitive Service y otro especial que es Cognitive Service. Es decir, tenemos dos de esos servicios cognitivos, el de Luis NIUS y el de Quiz and Answer Num4 App Service, perdón, Quiz and Answer Num4 Cognitive Service es otro servicio cognitivo, que pueden estar ubicados en el oeste de Europa, en el oeste de Estados Unidos, en distintos data centers, digámoslo así, de Azure, o pueden estar en el mismo data center según cómo estemos configurando nuestras aplicaciones o nuestra aplicación que los utilice. Siempre suele ser muy habitual que utilicemos los elementos que utilicemos para acompañar a este bot inicial, tengamos un espacio de almacenamiento. ¿Y qué ponemos en ese espacio de almacenamiento? Pues en algunas ocasiones ponemos un conjunto de imágenes privadas o un conjunto de imágenes públicas, de vídeos, de todos los elementos que intentemos interactuar con el resto de recursos. Y fijaos que hay un tercer servicio cognitivo. Es más difícil de reconocer en este listado. ¿Cuál es el de aquí? El Bing Search. El Bing Search es un servicio cognitivo hasta ahora, que es lo que se denominaba servicios de búsqueda, pero estos tendremos que hacer las migraciones poco a poco a lo largo de este próximo año, aquellos que los estamos utilizando. Pero de momento, pues sirve para trabajar con ello. ¿Ok? Bueno, ¿cómo empezamos a trabajar con estos servicios cognitivos o con este bot? ¿Qué tenemos que crear en primer lugar o qué tenemos que crear en segundo lugar? Pues es lo de menos. Podemos empezar creando primero un bot y luego los servicios cognitivos, o primero los servicios cognitivos y luego el bot para enganchar todos ellos. No importa. Entonces, ¿cómo creamos los distintos elementos? Aquí sí que no voy a entretenerme mucho, voy a hacerlo de manera súper rápida. Fijaos, voy a crear, me voy a ir aquí al Home y voy a dar un grupo de recursos que se va a llamar
add y lo voy a llamar temporal IA, por ejemplo. Y lo voy a meter en el oeste de Europa, West Europe. Review and create. Ya sabéis que los grupos de recursos en Azure son gratuitos, no pasa nada por crear los que nos vayan haciendo falta. Y fijaos, aquí en este caso nos dice no se ha podido crear por un motivo el que sea. Pues fijaos, directamente porque yo tengo varias suscripciones y no me he preocupado en qué suscripción lo tenía que crear. La modifico la suscripción, me voy a ir aquí a Previews, a Basics, y yo aquí he cogido una suscripción que efectivamente no me permite crear recursos. Aquí me voy a esta de aquí, a patrocinio de Microsoft Azure, y ahí sí me va a dejar crearlo. Review and create, y listo. Ya tengo casi instantáneo creado el grupo de recursos. Me voy a ir a él, al grupo de recursos. ¿Cómo empiezo a crear servicios cognitivos? Hoy voy a hacerlo un poco al revés. Voy a crear primero los servicios cognitivos o los primeros pasos del servicio cognitivo y después os indico para qué sirve. Fijaos, voy a añadir primero un primer servicio cognitivo que lo voy a llamar QNA. ¿Veis? En cuanto yo pongo Quiz and Answer, enseguida me salen las palabras relacionadas y Quiz and Answer Maker. Doy a crear y con eso estoy empezando a crear el servicio cognitivo que se va a llamar Quiz and Answer con el nombre que yo le dé. En la misma suscripción, grupo de recursos, QNA temporal JGC, Pricing Tier. Siempre que nosotros creemos un elemento en Azure, tendrá una tabla de precios con las que crearlos. Como normalmente no nos deja nada más que crear uno de estos tipos de servicios cognitivos gratuitos, voy a crear uno de tipo estándar. La localización, voy a ponerlo hoy todo junto en West Europe. El pricing tier, voy a ponerle, por ejemplo, free, que es el más económico para las búsquedas, app service, todos los elementos. Hoy no entramos en detalles, tenemos por ahí otra sesión grabada de Quiz and Answer Maker. Lo único que quiero es crearlo y ver que simplemente seleccionando todas las opciones y sabiendo cuáles son, creamos, review and create, app insight, no voy a poner insights, y review and create. Create y validando y creando. Veis que aquí en la campana nos dirá si se va creando o no. Aquí me ha dado otro error que nos dice, en este caso, estamos utilizando un servicio freeze, tenemos una cuota, en todas las suscripciones tenemos cuota, con lo cual vamos a la versión anterior, a ver dónde he puesto el free, aquí está, Azure Search Pricing Tier, y vamos a poner, por ejemplo, un Basic B, que ese sí me dejará. Review and create. Como veis, no es que haya escrito nada mal, es que la primera vez que creamos servicios cognitivos nos deja coger casi todos los niveles de tipo free para hacer demos, para hacer pruebas, pero en el momento en que queramos poner en producción, pues tenemos que ir creando los distintos elementos en producción. Bueno, ya estoy creando un servicio cognitivo. Mientras estoy creando un servicio cognitivo, voy a ponerme al mismo tiempo, mientras veis aquí la campana que está en el despliegue, voy a irme al grupo de recursos, que era temporal IA, y voy a crear otro nuevo elemento. En este caso ya no va a ser un servicio cognitivo, voy a crear un bot. Vamos a darle aquí a Add y voy a crearme un bot. Bot, ¿veis? Web App Bot. Y aparece el logo de Web App Bot. Crear. Y ponemos de nuevo los mismos elementos que nos hacen falta para el bot. En este caso, bot pruebas y AJGC, por ejemplo. Ponemos todas las opciones que nos vienen por defecto y va a ser un bot de tipo eco, es decir, un bot tonto, digámoslo así. Ya lo modificaremos a lo largo del tiempo con lo que puede hacer o no puede hacer. Y en este caso sí le voy a poner insights y vamos a darle a crear. Vamos a ver, validar. Ya os he dicho antes que hoy no era el día de ver todos los detalles de cómo crear un bot, de cómo los detalles de crear un servicio cognitivo, sino simplemente ver que es muy fácil crearlos y ver qué es lo que hacen por dentro, cómo los podemos configurar por dentro. Eso sí que vamos a entrar ahora al respecto.
Entonces, voy a dejar trabajando. Vemos que ya el Quiz and Answer Maker se ha creado ese servicio cognitivo, el bot, que en principio deberíamos engancharlo con él, y luego revisaremos el grupo de recursos y veremos que se han creado varias cosas, no solo esos dos elementos, que se han creado varias al mismo tiempo para trabajar con ellos. Ahora, vamos a lo más importante de la sesión de hoy. Antes os he estado comentando que teníamos unos servicios cognitivos, que tengo la URL por aquí, y una del Language Understanding y otra del Quiz and Answer Maker, que es justo este segundo el que acabo de crear. Para trabajar con un servicio cognitivo, muchas veces Microsoft lo que hace es darnos una interfaz con el que interactuar con dicho servicio cognitivo. Por tanto, en este caso, si queremos trabajar con el Quiz and Answer Maker, tenemos que entrar a través de esta URL que os voy a pegar en el chat. Vamos a irnos al chat y vamos a ir aquí al chat. Esta sería la forma de interactuar con ese servicio cognitivo que acabamos de crear. Fijaos, al entrar en esta URL, en quizandanswermaker.ai, damos a Sign-in, metemos nuestras credenciales con el que tengamos nuestra suscripción de Azure y veremos que cargará una página, vamos a dar unos instantes a que la cargue, para acceder a lo que llamamos los espacios de conocimiento o las bases de conocimiento que tengamos en esta interfaz. Ahora, ¿para qué sirve el Quiz and Answer? Pues sirve algo equivalente a esto. Fijaos, aquí tenemos, por ejemplo, la página de Nanfor con una serie de preguntas frecuentes. Cuando hay muchos alumnos que están haciendo cursos con nosotros, nos dicen, me has mandado un identificador para un mock. ¿Qué es un mock? Pues aquí tenemos, cuando pulsamos en qué es un mock, nos dice lo que es, tenemos información, mock on demand, mock digital, mock on demand ya están un poco soletos, pero bueno, nos da toda la información. Esto es el equivalente que nosotros queremos poner dentro de un chatbot en lo que llamamos un quiz and answer. Por tanto, lo que vamos a hacer es generar un sistema de preguntas teóricas de los distintos usuarios y respuesta que nosotros queremos dar a nuestros clientes, y vamos a crear una base de conocimiento con esas preguntas y esas respuestas. Esa es la idea de esa interfaz. Por tanto, nosotros tenemos aquí en Azure, vamos a ir a este grupo de recursos y vemos que en lo poquito que he hecho antes, en 5 minutos antes de comentar esto del Quiz and Answer, ya se ha creado este servicio, el servicio cognitivo Quiz and Answer temporal, y se ha creado este bot. Y estos dos tienen que interactuar. Es cierto que para que trabajen en sí, Azure necesita crear otros elementos. Un elemento de búsqueda, necesita crear, por ejemplo, unas estadísticas, necesita crear app service, distintas opciones que cuando vayáis conociendo Azure sabréis muy bien cómo funciona. Pero en este caso, estos son los que tengo marcados aquí con un tick. Estos son los dos elementos principales que yo acabo de crear. Pues vamos al Quiz and Answer. El Quiz and Answer, lo que podemos hacer es crear lo que llamamos distintas bases de conocimiento para uno o para varios Quiz and Answer. Por tanto, al principio, a diferencia de este que tengo aquí, pues partiréis de que no tenéis una base de conocimientos, que pasaréis a una interfaz vacío. ¿Cómo creamos una base de conocimiento? ¿Cómo creamos ese listado de preguntas, respuestas? Es muy sencillo. Fijaos que en la parte superior nos dice crear una base de conocimiento. Y lo primero que nos dice son todos los pasos para engancharla luego con ese servicio de Azure. Entonces, primero nos dice crear un Quiz and Answer Service. Como veis, no hace falta que creemos un Quiz and Answer Service, ya lo tenemos creado. Si no lo hubiera creado justo antes de entrar en esta URL, pues veríais que nos crearía uno dentro de Azure como el que hemos hecho, que se llama temporal Quiz and Answer, que tenemos por ahí. Nos podemos saltar este primer paso. Segundo paso, voy a crear un conjunto de preguntas-respuestas, lo quiero enganchar con esa aplicación de Microsoft, lo quiero enganchar con ese servicio cognitivo. Por tanto, lo que tengo que hacer es coger mi suscripción, vamos a seleccionar mi suscripción, seleccionar servicio y vemos, fijaos el que ha aparecido aquí, Quiz and Answer temporal JGC. Con esto estoy enganchando a ese servicio cognitivo que yo he creado de Azure. Decimos el idioma con el que vamos a poner las preguntas y las respuestas, y sí que vemos que aquí hay dos elementos
diferentes. Fijaos que hay uno que aparece Only Station Available y aquí aparecen muchos más idiomas. Mientras que los idiomas, digamos, más conocidos, afortunadamente entre ellos el español, vienen Chit Chat and Station Available. ¿Por qué? Porque este listado de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de 9 idiomas, tienen más posibilidades que el resto de idiomas. Vamos a coger, por tanto, el Spanish, que es uno de los 9 que tienen más posibilidades. A continuación, después os comentaré cuál es una de esas posibilidades. Fijaos, tercer paso, ya empezamos a crear la base de conocimiento. La llamamos como queramos, mi base temporal, por ejemplo. Y en mi base temporal, lo primero que tengo que ir haciendo es indicando si yo quiero meter preguntas-respuestas de manera manual o las quiero meter mediante añadirle un fichero, por ejemplo, un documento de Word, la quiero meter añadiendo, por ejemplo, un documento de PDF, o la quiero meter esas preguntas y respuestas desde una URL, desde una página donde tengamos ya directamente metidas las preguntas y respuestas. En mi caso, lo voy a dejar sin meter preguntas-respuestas. Las voy a meter a continuación a mano. A continuación, Chit Chat. ¿Qué es eso de Chit Chat? Chit Chat es una forma de tener ya unas preguntas que nos da Microsoft para cuando no sepamos cómo empezar con una base de conocimientos. Esto dependerá de si hemos escogido uno de los 9 idiomas que tenemos aquí. Si hemos empezado a coger, por ejemplo, arábico, pues no nos va a dejar escoger un chit chat. No existe el arábico, ese fichero especial para el arábico. Como sí lo existe para Spanish, pues yo voy a empezar a trabajar con un chit chat, por ejemplo, profesional para español. Y a continuación voy a decir, pues crea mi base de conocimientos. Listo. Damos a ello y se pone a crear una fuente de conocimiento para ese servicio cognitivo de preguntas-respuestas. Lo dejamos trabajando. Mientras está trabajando, vamos al segundo servicio cognitivo que os comentaba antes. Los teníamos por aquí, servicios cognitivos, teníamos el Language Understanding. El Language Understanding es un poquito más complejo. No es solamente preguntas-respuestas, sino que es entender qué es lo que quiere un usuario con la frase que pone dicho usuario. Es decir, imaginaos que en el chat un usuario pone quiero ir a visitar un centro de transición demográfica y entonces nosotros solamente con el servicio cognitivo tenemos que ser capaces de sacar las palabras más importantes de esa frase y que si ha puesto transición demográfica, nuestro chatbot le dé una determinada respuesta. Mientras que si lo que ha puesto quiero visitar el centro de accesibilidad pública, pues accesibilidad pública de otra respuesta. Es decir, el Quiz and Answer Maker es preguntas y respuestas, sin analizar demasiado cómo son esas preguntas y las respuestas que le damos. Simplemente preguntas y respuestas asociadas. Es cierto que admite unas ciertas variaciones, pero mínimas. El Language Understanding es mucho más complejo, pero al ser mucho más complejo, pues también podemos complementarlo con el Quiz and Answer, que es más sencillo. Cuando ya sepamos exactamente, una pregunta habitual que se suele dar en nuestros clientes es, quiero realizar un curso de Azure. ¿Para qué vamos a ir al reconocimiento de language cuando ya sé que me suelen poner muchas veces esa pregunta y tengo una respuesta perfectamente maquetada, con imágenes, con información para esa pregunta? Sin embargo, si alguien dice, quiero un curso, pero no sé muy bien qué curso quiero, ahí el Quiz and Answer seguro que no tiene una respuesta inmediata para darle. Pero el Language Understanding sí puede ser capaz que con las palabras que lleva asociadas sea capaz de dar esa descripción. ¿De acuerdo? Ahora a ver lo que nos da tiempo del Language Understanding. Voy a volver a la interfaz del Quiz and Answer y vemos que ya ha terminado. Ya ha creado. Veis aquí que tiene una flechita hacia arriba que nos sirve para comprimirlo todo. Tengo una base de conocimiento que si me voy al principio, al Quiz and Answer Maker, me voy a My Knowledge Bases, ahora ya no voy a tener una base de conocimiento, voy a tener dos. La que yo tenía para un determinado sistema, que la tenía por aquí, el fact number, pero aquí tengo una base temporal. Si me voy a la base temporal, que es la que acabo de crear, vemos, vamos a darle unos segundos,
que aquí cargará esas preguntas que ha cogido de ese chit chat. Es decir, ya tiene por defecto una serie de preguntas que son unas 2000, si no recuerdo mal, unas 2000 preguntas-respuestas en ese listado. Por tanto, ¿cómo puedo probar si ese servicio cognitivo que yo tengo metido aquí en Azure, que es este que tengo aquí marcado, está funcionando o va a funcionar? Pues de nuevo con este interfaz. Yo me puedo ir aquí a este espacio de almacenamiento y vemos que aquí tiene una opción en la parte superior que se llama testear. Eso sí, para testear una base de conocimiento, lo primero que hay que hacer es decirle al sistema, al servicio cognitivo, oye, entrena esto, cógete esta información, no solamente tengas un listado, sino apréndetelo. Damos a Save and Train y lo que hacemos es, lo primero de todo, a este servicio cognitivo, decirle, oye, entrena las posibilidades para saber cómo responder. Ya lo ha entrenado, ya ha terminado de entrenarlo. Por tanto, vamos aquí a Test y le hacemos una de las preguntas que nosotros sepamos que puede responder en nuestro Quiz and Answer. Decimos, hola, y este Quiz and Answer, si tiene la respuesta a hola, que parece que sí, fijaos, ha respondido hola. Otra cuestión es que yo le pusiera otra pregunta de las que tienen aquí, como por ejemplo, dinos cuándo es tu cumpleaños. Dinos cuándo es tu cumpleaños. Fijaos que es como si yo estuviera ya trabajando con un bot para probarlo. Y fijaos, como yo aquí tengo una respuesta, el Quiz and Answer automáticamente le da dicha respuesta. Parece que esto está funcionando correctamente. Y si yo le dijera, quiero ir a visitar vuestras oficinas, como en esta carga de preguntas automáticamente no le he puesto una respuesta, pues no sabe cómo responderme este Quiz and Answer. Vamos a ponerle esa pregunta y esa respuesta. Imaginaos que yo ahora, vamos a decirle, quitamos el test y decimos, esto lo comprimimos y le decimos, vamos a añadir una nueva pregunta-respuesta. Donde digo, quiero ir a visitar vuestra oficina. Y puedo indicar, por supuesto, de lunes a viernes, de 10 a 12. Por ejemplo, permitimos la visita y además podemos hacer ciertas cosas en los textos para que quede un poco más bonito, ponerle incluso un mapa de acceso, etcétera. Vemos que ya se queda esta pregunta, por un lado, las que hemos metido con el chit chat y por otro, otras preguntas que las hemos metido a mano, las llama source editorial. Podríamos haber metido a través de un fichero de texto, etcétera. Salvamos y entrenamos. Salvamos y entrenamos. Y aquí, en cuanto tengamos entrenado, ya puedo volver a repetir, a testear si este servicio cognitivo es capaz de responderme a esa pregunta. Vamos a darle un testeo. Le digo, empieza desde cero, no quiero que mantengas la conversación de antes. Y voy a decir, hola. Sigue siendo capaz de responder, por supuesto, a hola. Y ahora digo, quiero ir a visitar vuestra oficina. A ver qué me responde ahora el servicio cognitivo. ¿Veis? Ya lo estamos preparando para que sea capaz de todas esas preguntas-respuestas, almacenárnoslas y mostrarlas. Bien, ya sabemos que funciona, ya hemos metido cientos de preguntas. ¿Cómo lo probamos? ¿Cómo lo enganchamos este servicio cognitivo en una aplicación? Pues lo primero, aunque está funcional el interfaz, aunque está entrenada la información, no está publicado. No está realmente en el servicio cognitivo que nosotros tenemos de Azure. Damos a publicar y damos a publicar. Con lo cual, esto lo que está haciendo es ponerlo en marcha en el servicio que nosotros hemos puesto dentro de Azure. ¿Veis? A partir de ahora ya lo podemos utilizar. ¿Cómo lo podemos utilizar? Pues a través de las APIs que nos proporciona Azure, a través de Postman, curl,
tenemos distintas opciones, pero ya está disponible. Es decir, si yo me voy aquí a Azure, este Quiz and Answer temporal JGC, que lo tengo por aquí, que automáticamente Microsoft me ha dado una serie de información, me ha dicho el nivel, fijaos, el pricing tier, le he puesto el nivel B, si no recuerdo mal, el S0 estándar y luego el B para el tema de aplicaciones. Todo esto es la configuración que yo he puesto antes a la hora de crearlo, pero este ya lo podríamos enganchar con un bot. Y el bot que tengo creado ahora mismo, voy a mirar un vistazo a ver si, porque veo por aquí un aviso, no sé si hay alguna pregunta al respecto. Veo más de unas preguntas. Ahora hago un pequeño inciso, aunque no nos va a dar mucho tiempo a mucho más, pero venga. Hay una respuesta que es, pareces viejo, podemos ver alguna pregunta que no se han podido responder, o Vale, a ver, resumiendo un poquito a todo. Hay una pregunta que es, ¿pareces viejo? Efectivamente, esto es, digamos, una serie de preguntas por defecto que hace Microsoft. Los chit chat es como una especie de base de información que hace Microsoft para nosotros, para si no sabemos por dónde empezar las preguntas, que podamos utilizar un chit chat. Ni es obligatorio, ni pueden ser todas interesantes. Y además podemos retocarlas, podemos modificarlas, ¿vale? Y sí, hay una que pone, ¿pareces viejo? O lo que sea. Hay muchas preguntas, ¿vale? Podemos ver las preguntas que no se han podido responder. Depende. Se puede ver las que no hemos podido responder, pero lo ideal es hacerlo con el test que yo he estado haciendo en la parte de la derecha. Habéis visto que he puesto un test y la primera vez no lo reconocía y dice no se ha podido responder. Y las siguientes veces sí lo ha podido responder. Esta es la mejor forma para el quiz and answer. Es cierto que el Luis es un poco más elaborado y tiene como una especie de memoria interna que luego, pasado un tiempo, nos muestra las preguntas mientras ha estado disponible, por ejemplo, nuestro Luis, que ha ido utilizando las distintas personas a través de la red. ¿Ok? Así que, en principio, aquí la única forma de ver las que nos han respondido es mediante el testeo, prueba y error. Todavía no está tan perfeccionado como el de Luis. ¿Requiere un perfect match? No, no requiere un perfect match. Es decir, si nosotros tenemos el servicio cognitivo, me voy al Quiz and Answer Maker, me voy aquí al anterior, y estaba testeando, ¿vale? Entonces, voy a ver que aparezcan las preguntas que teníamos antes y fijaos que una pone, dinos tu edad y la respuesta es, no tengo edad, los bots no cumplimos años. No voy a poner exactamente esto. Voy a poner, dime tu edad, no dinos tu edad. Y al poner dime tu edad, fijaos que él es capaz de identificar no dinos, sino dime. Identifica ciertas variaciones. Ciertas variaciones, pero no todas. ¿Vale? Entonces, sí que es cierto que analiza un poquito las frases de preguntas, pero no en tanta profundidad como el Luis. Voy de nuevo a ver qué. Y así quiero. Ok, exacto. Y así quiero ir a tu oficina. ¿Funciona? Claro que funciona. ¿Vale? Bueno, creo que he respondido las que tenía aquí en el aire. Avanzo un poquito y al final dejo otro espacio para otro. Veis que voy rápido, pero es que si no, no nos da tiempo a nada. El bot. El bot, cuando yo he creado nuestros servicios cognitivos, fijaos que tengo aquí el bot creado de antes, que todavía no tengo ni hoy lo vamos a enganchar al servicio cognitivo, pero sí que es cierto que yo he creado un bot que ponía, por defecto crea un ecobot. Es decir, este bot está funcional y se lo podríamos dar a los clientes o publicarlo con la opción que aparece aquí de channels, que hoy no voy a ir con ello. ¿Y cómo funciona mi bot? Pues fijaos, igual que los servicios cognitivos, que tengo que irme a las páginas de los distintos servicios cognitivos para trabajar con ellos, el bot lo puedo probar directamente desde Azure. Tengo aquí un test en web chat y con esto puedo probar mi bot. Cuando le haya enganchado los servicios cognitivos, lo puedo probar aquí en Azure. Entonces, este es el bot que yo he creado antes y como es un bot de eco, hola, mi nombre es Julio. Pues este bot lo único que hace, mientras yo no modifique los códigos y los accesos a los servicios cognitivos, lo único que hace es repetir todo lo que le he dicho antes. En este caso, ¿veis? Repite todas las frases. Aquí sí que lo puedo probar directamente dentro de Azure para ver cómo está funcionando mi bot. Esto es la forma habitual de probar el bot. ¿Vale? Bueno, tenemos un Luis, tenemos un bot. ¿Cómo los modificaríamos luego para engancharlos? Hay distintas formas. Fijaos que aquí hay configuraciones, settings. Desde aquí podemos enlazar distintos elementos desde el propio interfaz,
Pero cuando queramos realmente funcionar con el bot, pues al final no nos queda más remedio que ¿qué? Que subir una aplicación aquí que tenga todos los servicios enlazados. Preveyendo el hecho de que pudiéramos verla, yo aquí tengo, por ejemplo, una aplicación que es un bot que tiene enganchados los servicios cognitivos. Entonces, esta aplicación en sí, pues al final lo que hacemos es, pues que tengo, por ejemplo, un servicio del quiz and answer, pues meto unos diálogos de quiz and answer. Que tengo, por ejemplo, unas llamadas de Luis, pues meto, por ejemplo, un Luis. Con lo cual, al final, tengo que coger una estructura de la aplicación principal e ir haciendo llamadas a todos los elementos. Fijaos, por ejemplo, en main respuestas, dependerá de los servicios que yo le haya puesto. Aquí en main dialog. Vamos a irnos a un apartado, un trocito de código. Para aquellos que no sois programadores, a lo mejor esto resulta muy tedioso y no quiero aburriros con ellos. La idea es que, por ejemplo, aquí dentro del código de este bot, de esta aplicación, por ejemplo, estoy llamando al servicio Quiz and Answer dentro de este bot. Y dentro de este bot digo, ¿hay respuesta del Quiz and Answer? ¿Sé cuál es la frase que me ha preguntado mi usuario? Pues directamente la devuelvo. Pero si no sé cuál es la frase que me ha preguntado mi usuario, pues puedo llamar a otro servicio cognitivo, como es este caso, a Luis. Entonces, en este caso, estoy haciendo dos llamadas, al servicio 1 y al servicio 2, que cada uno hace una cosa completamente distinta. Fijaos, tengo por aquí abierto un ejemplo de un bot, uno que es uno que tenemos nosotros de Nanfor, también para hacer ciertas pruebas, y entonces este servicio interactivo pues funciona con Quiz and Answer y con Luis. Fijaos, yo digo hola, entonces ahí estoy poniendo en marcha el bot interactivo y ese bot interactivo cuando reconozca la información pues nos va a dar una respuesta diciendo pues una pregunta inicial, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando yo ponga algo que sé que es una pregunta de un quiz and answer que tengo por ahí, una fuente de información, por ejemplo, cuáles son los pases de Azure o qué es un pase de Azure, que es un pase de Azure. Pues ahí tengo un quiz and answer como los que os he mostrado y entonces siempre que alguien me pregunta qué es un pase de Azure, yo tengo una respuesta para que mi bot automáticamente me la devuelva. Ahí tengo integradas las quiz and answer y bot. Otra cuestión un poco diferente es que yo le hago una pregunta un poquito más compleja que no esté en el quiz and answer. Por ejemplo, quiero realizar un curso de ITIL. Como tengo un montón de cursos, un montón de posibilidades, pues aquí no la voy a tener en ese quiz and answer y lo que va a hacer es llamar al servicio cognitivo de Luis. El servicio cognitivo de Luis va a analizar esta frase y va a decir, pues estoy buscando la palabra curso, la palabra ITIL, va a hacer una búsqueda en un listado de nuestro catálogo y me va a devolver información acerca de los cursos de ITIL. Vamos a ver si es verdad. Y aquí va a llamar automáticamente a otro servicio cognitivo. ¿Veis? Que como quiero realizar un curso de ITIL y ha llamado al servicio cognitivo de ITIL de hacerme unas sugerencias diciéndome pues tengo estos cursos con estas interacciones de los cursos. Claro, Luis, voy a poneros aquí el interfaz, aunque no lo veamos mucho porque ya se nos va terminando el tiempo. Voy a poneros el chat. Pasa lo mismo que con el quiz and answer. Tenemos que tener la posibilidad de un servicio cognitivo llamado Luis y conectarnos a través del interfaz de Luis. Si queréis otro día, lo vemos con más calma el de Luis. Hoy la idea es que tuviéramos una información redonda de cómo son los servicios cognitivos y cómo los enganchamos con un bot. Aquí sale una interfaz diferente. No lo llamamos una base de conocimientos, sino que lo llamamos aplicación conversacional. Y aquí lo mismo, podemos hacer como el Quiz and Answer, crear varias aplicaciones conversacionales. Cuando le demos a New App nos va a decir el nombre, nos va a decir las características que tiene dicha aplicación. Voy a entrar en una que tenemos nosotros en este bot que os he enseñado. Fijaos, Luis NI. Este interfaz es un poquito más complejo. Tiene dos elementos principales, que es lo que llamamos las intenciones y las entidades. ¿Qué son las intenciones?
lo que creemos que quiere un usuario al utilizar nuestro bot. Entonces, en el bot que os he mostrado por aquí, ¿qué es lo que yo creía que quería un usuario con esta frase? Pues una búsqueda de un curso. Eso es lo que yo creía. Por tanto, en mi interfaz de Luis, en las intenciones, tengo que tener alguna de las partes que sea, por ejemplo, comprar un curso o buscar en un curso. Luego, adicionalmente, tengo esas palabras un poco especiales como puede ser curso o como puede ser ITIL. Eso son las intenciones. Vamos a quitar esta parte. Las intenciones. Fijaos, en las intenciones, pues tengo, por ejemplo, materia, tengo, por ejemplo, fabricante, tengo elemento de compra. Pues en el elemento de compra, por ejemplo, tengo que tener el curso, tengo que tener ITIL, tengo que tener una serie de cosas. Y vamos completando toda esta interfaz con lo que quiere hacer un usuario en las palabras un poco especiales. Y luego, posteriormente, pues si, por ejemplo, yo lo que quiero es comprar un curso, pues vamos metiendo frases. Fijaos, comprar un curso, adquirir un curso de servidores, comprar un curso de MCSA. Igual que hemos hecho antes con un quiz and answer, pero aquí sí que admitimos muchas más variaciones y analizamos, como cuando hacemos en lenguaje, un análisis sintáctico o morfológico de un idioma. A diferencia del quiz and answer, para terminar con el Luis, sí que tiene una opción que no tiene el quiz and answer, que es, yo tengo este servicio cognitivo de Luis, igual lo puedo testear como el de quiz and answer, pero sí que es cierto que va acumulando todas las preguntas que han preguntado los usuarios y que han respondido bien o no han respondido bien. Le va dando una puntuación. Y fijaos, aquí hay un review endpoint utterance. Y entonces dice un montón de preguntas y nos dice cómo ha intentado categorizarlas. Por ejemplo, ¿cuál es la duración de unos cursos? Pues aquí la ha intentado categorizar como buscar en catálogo, pero no está muy seguro. Le ha dado un porcentaje muy bajo. A lo mejor no es consultar, sino información de soporte. O espera que me llama de María de Molina. Entonces eso a lo mejor no es ninguna de ellas. Con esto sí que tiene como una especie de memoria que podemos ir refrescando cada cierto tiempo e ir viendo las consultas que no se han respondido con este Luis. ¿De acuerdo? En cualquier caso, para ir finalizando, que le tengo que dar acceso a Javier para cerrar la sesión de hoy. La idea creo que queda bastante clara. Nosotros tenemos un código fuente, tenemos un bot, tenemos que este código fuente que representa, pues representa ni más ni menos que este bot interactivo que tengo aquí, el pruebas AI JGC, que era un bot que yo tengo en Anfor. De hecho, yo me puedo descargar este código para trabajar con él cada vez que quiera. ¿Vale? Y este bot, al final, si yo quiero que en vez de repetir, lo que haga sea abrir una aplicación, lo que haga sea mostrarme una serie de imágenes y demás, pues tengo que por código, por distintos servicios cognitivos, interactuar con él. Y luego, ¿cuántos servicios cognitivos ponemos dentro de un bot? Todos los que necesitemos y seamos capaces de poner. No siempre son necesarios todos ellos. A veces a lo mejor nos interesa mucho un traductor de texto, otras veces uno de voz a texto, de texto a voz, otras veces uno para traducir imágenes, otros de búsqueda, lo que nosotros necesitemos. Y al final, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues lo que vamos a tener es, pues como he hecho aquí, vamos a tener un espacio, un grupo de recursos donde tendremos una serie de elementos que todos interactúan con este bot principal. Y tendremos un chatbot inteligente. No sé si ha quedado más o menos claro, pero podéis ir preguntándome un poco sobre la marcha aquí en el chat. Pero por lo menos para haceros una idea, si no habéis trabajado anteriormente con los servicios cognitivos, con los bots, con la inteligencia artificial en Azure, por lo menos para que veáis algo real, no solamente que sea teórico de cómo podemos sacarle partido. Y mientras escribís o si tenéis alguna duda, voy a dar paso a Javier, que no sé si está disponible para ello. Para terminar, veo que sí, que está Sí. que ha puesto en marcha. Perfecto, Javier. Muy He bien. ido un poquito rápido, pero quería dejarte un espacio final para que te despidieras y comentaras lo del modelo de certificación. Muy bien, pues nada, muchas gracias, Julio. Y bueno, vamos a seguir con A la ti. última parte. Mientras tanto, si tenéis alguna pregunta de lo que ha comentado Julio, podéis hacerlo a través del chat. A mí me gustaría, bueno, pues explicar simplemente dos elementos que son importantes
respecto a la inteligencia artificial. Como hemos visto, pues esto es una introducción a distintas utilidades. A través de la formación, a través de la capacitación y de los distintos recursos que Microsoft ofrece, podéis llegar a tener un nivel de conocimientos que desde el punto de vista nuestro podemos ofrecer en metodologías online que están contrastadas. Aquí os incorporo un vídeo que si queréis acceder para conocer cuál es la metodología que utilizamos. Y dentro del mundo de inteligencia artificial pues aparecen dos certificaciones principales. Una que es el nivel de fundamentos, que sería un poco el paso siguiente para lo que hemos visto hoy, por ejemplo, que sería el AI 900, que sería una formación de 1 o 2 días, dependiendo del número de personas. Y luego tendríamos la certificación de asociado, que sería el AI 100, que sería la que realmente pues, os va a llegar a tener un nivel profesional para poder obtener esa formación. Como siempre en nuestros seminarios tenemos una oferta específica para los que habéis participado, que permite, en este caso era la de certificación de inteligencia artificial, lo que pone seguridad, es AI 900 y AI 100 y tendríais un descuento correspondiente del 40%, precisamente con lo que tiene que ver con Microsoft en la parte con ventas@executrain.com.mx sería la de la reunión con Executrain, lo que sería la formación de Executrain. Si estáis interesados en la oferta, podéis solicitarlo a través de los contactos que tenéis, bien en México o en España. Y sobre todo, comentaros también que la formación nos va a permitir llegar a tener un nivel mayor de garantías a la hora de poder generar estos proyectos. Mientras estáis preguntando cuestiones con Julio, también indicaros que tenemos un seminario ya el próximo año, en el mes de enero. Todos los meses, como sabéis, tenemos un seminario. Y en este caso vamos a hablar de temas de seguridad, porque hicimos el mes pasado uno, hubo mucho interés, ha habido varias preguntas, varios temas. No tiene que ver con lo que vimos en el seminario pasado, sino que vamos a ver temas de recuperación de desastres, de arquitectura de seguridad, planes de recuperación y conmutación por error, temas que son de total actualidad y que además pues, requieren también un apoyo. Y nuestro objetivo es seguir ofreciéndoos contenidos, seguir ofreciéndoos información que nos permita llegar a ese acuerdo. Y por último, si me gustaría poder que nos pudierais rellenar un formulario que tenemos en este chat, que pudierais, si pulsáis sobre él, poder activarlo. Yo os lo voy a poner también en el propio chat para que podamos conocer también vuestros intereses. De hecho, este seminario de inteligencia artificial viene por petición por varios de vuestros participantes en otros eventos y temas que os puedan interesar o cuestiones que quisierais tratar. Como nosotros somos un equipo dentro de lo que es la tecnología Microsoft, de profesionales certificados que trabajan en distintos proyectos y sectores, pues también nos podemos ayudar tanto a nivel de conocimientos, de certificación o de algún proyecto de consultoría que estéis trabajando sobre ellos. Y con esto, pues nada más. Si tenéis alguna cuestión adicional, podéis tratarla a través de nuestro correo, a través también de info, que sería uno de nuestros @nanferibeca.com. Y nada más. Muchas gracias. Y a Pablo, pues que quiere entrar ahora en la sesión, pues darle saludos, aunque esto lo vamos a grabar y si alguien quiere volver a verlo, por favor, ruego que lo solicitéis a través de los métodos de comunicación que hemos comentado. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a todos vosotros y os deseo un buen día y buena tarde a los demás. Saludos cordiales. Muchas gracias, Javier. Yo me quedo un par de minutos aquí respondiendo un par de preguntas y cortamos la sesión de hoy. Bueno, estoy comentando por aquí para no interrumpir a Javier. Por favor, rellenar su cuestionario de calidad, como os he comentado, ¿vale? Entonces, muchas gracias para aquellos que queráis finalizar. Aquí me comentaban acerca de si se podían utilizar los servicios cognitivos a través de APIs directamente. Además, sí, hay muchas formas de hacerlo. Yo os he comentado algunas de ellas para que tuvierais una visión un poquito amplia. Entonces, por ejemplo,
Efectivamente, Oscar también me dice lo que yo os decía antes, que se puede reconocer un individuo con la imagen, etcétera. Sí, exacto. Yo creo que eso ha quedado claro, que podemos hacer distintos servicios cognitivos y mezclarlos entre sí. Algo muy habitual es tener un listado de imágenes. Por ejemplo, imaginaos que tenéis un catálogo de motocicletas y que hay un usuario que busca una motocicleta en concreto. En vez de preguntaros por ello, podría introducir la fotografía de la motocicleta y que el servicio cognitivo os dijera si la tenéis en el catálogo o si no la tenéis en el catálogo, cuál es la más aproximada, por ejemplo. Es una opción perfectamente válida de los servicios cognitivos. Bueno, muchas gracias a todos por asistir y os invitaremos a próximas sesiones, seguramente centrándonos ya más en un servicio cognitivo o en un caso concreto. Pero yo creo que por lo menos para abriros boca y picaros un poquito en este uso de los servicios cognitivos puede servir. Así que nos vemos en otra ocasión, ¿de acuerdo? Venga, un saludo. Ok, gracias.